Hola, qué gusto estar nuevamente contigo aquí a través de este medio para leer el libro del doctor Miles Monroe, Entendiendo el propósito y el poder de la mujer. Qué interesante poder leer estos capítulos para ti. Ha sido para mí una bendición hacerlo durante mi vida. Me ha cambiado mi manera de pensar, me ha dado elementos impresionantes y por eso lo hago con tanta pasión. He estado un poquito afectada de la garganta y por eso no he leído durante estas pasadas 2 semanas. Vamos a ver cómo me va hoy. Esperemos que la garganta me ayude. Vamos a comenzar al capítulo número 3. El 2 se trató acerca del propósito de Dios para crear la humanidad y nos ayudó a entender de por qué es tan importante entender el propósito de Dios para sanar las relaciones entre hombres y mujeres. Entender el propósito y el particular propósito por el cual Dios nos creó a cada uno de los dos sería la llave, según el doctor Miles Monroe, para solucionar los problemas entre hombres y mujeres a nivel social. Así que hoy vamos a adentrarnos en el capítulo número 3. Se llama El propósito y la naturaleza de la humanidad. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Veamos ahora el propósito de la humanidad, comenzando con los dos primeros seres humanos que Dios creó, porque ellos nos representan a todos nosotros. Cuando Dios creó la humanidad, Él tenía dos propósitos sobresalientes en mente: relación y vocación. El primer propósito es la razón personal de Dios para crearnos, para tener relación con Él mismo. El segundo es su razón ejecutiva para crearnos, la función que Él diseñó para que hagamos en esta tierra para Él. La creación del hombre. El libro de Génesis nos dice el origen de la humanidad. Génesis 1 es un capítulo de declaración. Declara lo que Dios hizo en la creación. Génesis 2 es un capítulo de explicación. Explica la forma como Dios cumplió su acto de creación. En Génesis 1, 26 al 27 leemos lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La primera pregunta que necesitamos hacernos es, ¿por qué Dios decidió crear al hombre? La segunda es, ¿qué es lo que significa ser creado a la imagen de Dios? La tercera es, ¿qué es lo que significa para el hombre el tener dominio sobre toda la tierra? La cuarta, ¿por qué creó Dios hombre y mujer? ¿Por qué creó Dios al hombre? El propósito final detrás de la creación del hombre fue y es amor. La escritura nos dice que Dios es amor. Entre paréntesis, primera de Juan 4, 8 y verso 16. Cierro paréntesis. Lo que a mí me gusta especialmente de esta declaración es que Dios no solo da amor, Él no solo muestra amor, sino que Él es amor. Él desea compartir su amor con nosotros, porque el amor es su cualidad esencial. De cubierta a cubierta, la palabra de Dios enseña que Dios es amor. Considera estos pasajes. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Jeremías 33:3. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Sofonías 3:17. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 al 39. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4 al 5. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Dios tiene muchas otras cualidades que podemos enumerar además del amor.
Él es justo, santo, omnipotente, todopoderoso. Él es todas estas cosas maravillosas. Aún Dios podría ser todos estos atributos y existir por sí mismo en aislamiento. Él no necesita a nadie más para ser santo. Él no necesita a nadie más para ser justo. Él no necesita a nadie para ser todopoderoso. Él puede ser omnipotente, omnipresente y todo el resto de sus cualidades por sí mismo. Sin embargo, es la naturaleza del amor, del el darse a sí mismo y no puede darse en aislamiento. Para que el amor pueda ser cumplido, tiene que tener a alguien a quien amar y tiene que entregarse a su amado. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. Isaías 45:5. No hay otro Dios fuera del Señor y aún Él es un Dios de relación, no de aislamiento. Él desea a alguien de su naturaleza y de su semejanza a quien Él puede amar. Por tanto, la primera motivación de Dios en la creación del hombre fue el amor. Él creó al hombre porque Él quería compartir su amor con un ser que fuera como Él mismo, un ser creado a su propia imagen. Esta verdad me asombra, según el doctor Miles Monroe. Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él creó todas las plantas y todos los animales. Él hizo al sol, a las estrellas, las galaxias, los milenios y a los iones. Él vio todas estas cosas maravillosas que él había creado y él dijo que eran buenas. Sin embargo, él realmente no pudo amar a estas cosas porque no eran como él. Sí, reflejaban su poder, su gloria y su creatividad, revelaban su naturaleza y sus cualidades, pero no habían sido hechas a su básica semejanza. Es el hombre al que Dios creó, quien fue hecho a su imagen y semejanza para amarlo. En el Nuevo Testamento, Jesús afirma y ejemplifica el amor de Dios para nosotros. Él dice, abro comillas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, cierro comillas. Juan 3:16. Dios lo dio porque amó. Tú no puedes amar sin tener que dar. Cuando tú amas, tú das. Es automático. Pero para dar el amor en una forma que llene verdaderamente, el que lo recibe tiene que ser como la naturaleza de quien lo da. De otra manera, el amor no puede estar completo. Tú no puedes dar en una forma significativa a algo que no es como tú, porque no puedes recibir tu regalo de una manera que satisfaga tu sentido de dar. El dar solo está completo cuando el dador y el receptor son iguales o semejantes. Dios deseó un amor mutuo y compartido, no un tipo de amor de un solo lado. Dios vio lo que había creado y aquí está este hombre, este bello duplicado del mismo. Aquí había alguien con quien podía llenar y hacer cumplir su amor. Esta relación de amor fue el primer propósito para el cual Dios creó al hombre. Esto no es solo un concepto abstracto. Esto significa que toda la raza humana, incluyéndonos a ti y a mí, también fue creada por Dios para ser amada por Él. Hace algunos años, yo estaba meditando en la pregunta de por qué, cuando la humanidad rechazó los caminos de Dios, Dios no empezó todo de nuevo, creando una nueva raza de hombres. La razón es que Dios no hace las cosas dos veces. Su amor es puro e incondicional. No está basado en las acciones del receptor. Por lo tanto, cuando entregamos nuestra vida a Dios, no deberíamos hacerlo creyendo que Dios tan solo siente lástima por nosotros. Deberíamos acercarnos a Dios porque como respuesta a tal clase de amor incondicional, no podemos amar a nadie más de la manera como amamos a Dios. Dios y la humanidad fueron hechos el uno para el otro. No importa a quién más amas, tú nunca vas a estar satisfecho hasta en tanto que tú ames a Dios. No importa qué tantas relaciones llegues a tener y cuántos regalos compres para otras personas, cuando todo se acaba, tú todavía vas a estar solo. ¿Por qué?
Es, es porque la persona para la cual tú fuiste creado para amar por encima de todo lo demás, Dios, no tiene el lugar en tu vida que Él necesita tener. Tú fuiste hecho para amar a Dios. Tu amor fue diseñado para satisfacerlo a Él. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? ¿Cuál es esta imagen de Dios en la que fuimos creados? Cuando Dios dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26, Él estaba diciendo, de hecho, abro comillas, vamos a hacer a alguien a quien podamos amar y vamos a llamarlo hombre. Y puesto que queremos que el hombre sea el objeto de nuestro amor, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esta creación tiene que ser tal y como nosotros, cierro comillas. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre, Él básicamente lo sacó de Él mismo, para que la esencia del hombre pudiera ser tal y como Él. De esta manera, el receptor podría ser igual manera como el dador y podría reciprocar su amor. Dios creó al hombre a partir de su propia esencia, dado que, abro comillas, Dios es espíritu, cierro comillas, Juan 4:24, Él creó al hombre como espíritu. Este es un aspecto vital de la creación al cual volveremos después. El hombre es el único ser viviente sobre la faz del planeta y aún en el universo que conocemos que ha sido creado a la imagen de Dios. Esto incluye a los ángeles. En ninguna parte de la Biblia encuentras que los ángeles hayan sido hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, el hombre salió de Dios y fue creado a su imagen y a su semejanza. El hombre es el único ser de la creación de Dios que es como él. Así que el hombre espíritu, fue creado como resultado del amor de Dios. Debes notar cuidadosamente que en este punto todavía estamos hablando acerca de la creación del hombre, el espíritu. Todavía no estamos hablando acerca del hombre y de la mujer, a quien creó Dios a su imagen. El hombre es espíritu y los espíritus no tienen género. La Biblia nunca habla acerca de un espíritu masculino o femenino. Dios creó el hombre espíritu sin género alguno. Pero leemos lo siguiente en Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Dios tomó a este hombre espíritu y lo colocó en dos formas físicas, el varón y la mujer. El hombre espíritu nunca es ni varón ni mujer. Sin embargo, para cumplir sus propósitos eternos, Dios usa dos formas físicas llamados hombre y mujer, a fin de poder expresar la entidad única del hombre. Por lo tanto, la esencia de ambos, el hombre y la mujer, es el espíritu que habita dentro de ellos, llamado, abro comillas, hombre, cierro comillas. En la Biblia, cuando Dios habla de la humanidad, Él usa el término hombre. Él nunca se refiere al varón o a la mujer, a menos que Él les esté hablando a ciertos individuos en particular. En lugar de eso, Él le habla al hombre que está dentro de ambos. Él se refiere al hombre espíritu. Muchos de nosotros estamos preocupados de la manifestación exterior del hombre o de la mujer cuando deberíamos estarnos enfocando en el hombre espíritu. Por ejemplo, algunas personas dicen, abro comillas, yo no creo en las mujeres predicadoras, cierro comillas. Sin embargo, ellos fallan al no darse cuenta de que existe un hombre dentro de la mujer. Si a ti no te gustan las mujeres predicadoras, entonces tan solo cierra tus ojos y escucha, porque hay un hombre dentro de ellas. Permite que el hombre que existe dentro de ella te predique. Dios trata con el ser interior. Abro paréntesis, ver Efesios 3:16, cierro paréntesis. Pablo dijo en Gálatas 3:28 que en el cuerpo de Cristo no hay hombre ni mujer, ni esclavos o amos. Cuando Dios trata con las personas, Él trata con su espíritu. Génesis 5:1 al 2 dice, abro comillas, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó, abro paréntesis, a los dos, cierro paréntesis, Adán,
abro paréntesis, hombre, cierro paréntesis, el día en que fueron creados, cierro comillas. ¿A quién llamó Dios hombre? A los dos, al varón y a la mujer. Por lo tanto, sería incorrecto que tú me llamaras a mí hombre y a mí y a mi mujer no hombre. Ambos de nosotros somos hombre. Dios se está refiriendo al espíritu que vive dentro. Dios trata con el hombre interior de cada uno de nosotros porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Abro paréntesis, Juan 4:24, cierro paréntesis. Nosotros adoramos a Dios con nuestro espíritu y no con nuestro género. Esto significa que si tú eres un hombre delante de Dios, tu espíritu no depende de tu esposa. Si tú eres mujer delante de Dios, tu espíritu no depende de tu marido. Muchos hombres parecen tener esta impresión. Ellos llevan a sus mujeres y las dejan en la iglesia porque sus mujeres les van a cubrir, mientras que ellos van a hacer otras actividades. Abro comillas, ella es la espiritual de la casa, cierro comillas, piensan ellos. Abro comillas, ella va a orar por los niños y ella va a orar por mí. Yo tan solo, yo tan solo voy a ir a jugar béisbol, cierro comillas. Pero el hombre que está dentro del varón y el hombre que está dentro de la mujer son cada uno responsables delante de Dios. Muchas mujeres también malentienden esta verdad. Ellas parecen estar esperando que sus esposos se conviertan en cristianos antes de que ellas adoren a Dios. Si a sus esposos no les importa nada acerca de Dios, ese hecho no tiene nada que ver con su propia adoración de Él. Una mujer tiene espíritu. Ella es un ser espiritual responsable. Aun si el esposo de una mujer quiere vivir de una manera malvada y ser abominación a Dios, ella tiene que adorar al Señor de todas maneras. Dios no le va a decir a ella, bueno, dado que tu esposo no me adora, está bien que que tú no lo hagas tampoco. La Biblia dice que cada persona debe responder por sí mismo delante de Dios. Abro paréntesis, ve Romanos 14:10. Cierro paréntesis. Dios va a tratar con nosotros de espíritu a espíritu. Por lo tanto, espiritualmente, a Dios no le importa si tú eres hombre o mujer. Él está preocupado con el hombre espíritu. Tu relación con Dios no depende de si eres hombre o mujer. Tú debes acercarte a Dios por medio de tu espíritu. La presencia del hombre espíritu dentro de nosotros es la razón por la cual la Biblia dice que todos los hombres pecaron, en lugar de decir que, abro comillas, los hombres y las mujeres pecaron, cierro comillas. Abro comillas, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, cierro comillas. Romanos 5:12. La palabra hombres en este versículo está traducida de la palabra griega antropos, queriendo significar seres humanos. Con la excepción de Cristo Jesús, cada ser espiritual humano desde Adán en adelante ha pecado, ya sea hombre o mujer. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué, cuando una esposa se vuelve cristiana, Dios no siempre salva a su marido al mismo tiempo? La razón es que Él es un ser especial diferente. Dios dice que las esposas creyentes santifican a sus esposos incrédulos, lo cual significa que ellas los mantienen en un ambiente de protección, de tal manera que Dios pueda alcanzarlos. Entre paréntesis, ver 1 Corintios 7:13 al 14. Cierro paréntesis. Sin embargo, estos esposos todavía tienen que acudir a Dios por su propia cuenta. Así que la persona que vive dentro de ti, tu verdadero ser, es el hombre espíritu. No importa lo que cualquiera diga, tú eres responsable por tu relación con Dios. El hecho de que el mismo espíritu del hombre vive en ambos, hombre y mujer, ha sido olvidado generalmente por la humanidad, de tal manera que los hombres y las mujeres terminan luchando unos contra otros por la supremacía, como si alguno de ellos necesitara probar su superioridad sobre el otro. Pero ninguno es superior, porque ambos son de la misma esencia, aún con sus diferencias. ¿Qué significa para el hombre el tener dominio? La razón personal por la cual Dios creó a la humanidad fue para establecer una relación de amor con el hombre.
Dios creó al hombre, el hombre espíritu, a su propia imagen, para que el amor pudiera ser dado y recibido gratuitamente entre el creador y el creado. Dios también creó al hombre para una vocación, llevar a cabo sus propósitos en la tierra. ¿Cuál es la naturaleza central de ese propósito? Dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. El hombre fue creado para tener dominio sobre la tierra, para gobernarla. Mantengamos en mente que la palabra hombre en Génesis 1:26 se refiere a la especie que Dios hizo, el ser espiritual llamado hombre. Esto significa que el propósito de dominio les fue dado a ambos, hombre y mujer, dado que el hombre espíritu vive en cada uno de ellos. Por tanto, espiritualmente, ambos, hombre y mujer, tienen la misma responsabilidad hacia la tierra. ¿Qué significa para el hombre el tener dominio sobre el mundo? Primero, Dios ha confiado la tierra al cuidado del hombre. El encargo que Dios le dio a la humanidad de tener dominio significa que el hombre es el propietario de la tierra física, incluyendo a todos los seres vivientes del mundo, peces, pájaros, ganado, todos los animales. En Génesis 2 leemos que el hombre fue colocado en el jardín del Edén para cuidarlo y cultivarlo. Esto es lo que la raza humana tiene que hacer con toda la tierra, cuidarla y cultivarla. Dios le dijo a la humanidad, de hecho, gobierna sobre mi mundo, cuídalo, domínalo y modélalo conforme a tu propia creatividad. De esta manera, el hombre podría reflejar el espíritu creativo y amoroso con el cual fue hecho a la imagen de Dios. Pero tener dominio significa mucho más que solo cuidar el mundo físico. Dado que el hombre es tanto físico como espiritual en su naturaleza, la humanidad debe reflejar a Dios y a sus propósitos en el área espiritual. La humanidad debe reflejar a Dios y sus propósitos en el área espiritual, así como en el área terrenal. Efesios 3, del 10 al 11, nos dice que el propósito eterno de Dios para la humanidad fue hecho posible a través de la venida de Cristo Jesús. Dice la Biblia, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3, del 10 al 11. El eterno propósito de Dios es que todo el mundo espiritual, incluyendo a los poderes de las tinieblas, lleguen a conocer su sabiduría a través de nosotros. Qué asombrosa responsabilidad. Si los gobernantes y las autoridades en las esferas celestiales quieren conocer cómo es Dios y lo que Él ha hecho, ellos están supuestos a mirarnos a nosotros. Si el diablo quiere saber cómo es Dios, él está dispuesto a mirarnos a nosotros. Muchos de nosotros no estamos mostrándole al diablo cómo es Dios. Le estamos mostrando al diablo cómo es Él. Sin embargo, el propósito de Dios es que Él pueda mostrar su multiforme sabiduría a todo el mundo espiritual a través de aquellos a quienes Él ha creado y redimido en Cristo Jesús. De esta manera, a través de las esferas físicas y espirituales, se le ha dado al hombre el reflejar la sabiduría, la creatividad, el poder y la gloria de Dios. La humanidad debe reflejar los atributos del Creador, en cuya imagen fuimos creados. ¿Por qué hizo Dios al hombre y a la mujer? Nuevamente, es importante recordar que este encargo de tener dominio le fue dado al hombre. Veamos nuevamente en Génesis 5 del 1 al 2. Abro comillas. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cierro comillas. Abro comillas, hombre, cierro comillas.
Es el nombre de la especie que Dios creó. ¿Cómo entonces es que Dios creó al hombre y a la mujer y por qué es que los creó? Dios tomó al hombre y lo colocó en dos casas físicas separadas, de tal manera que él pudiera cumplir sus propósitos para la humanidad y para el mundo. Por lo tanto, aunque los espíritus no tienen género, las casas en que viven sí lo tienen. La primera casa que Dios hizo fue el hombre. La segunda casa que Dios hizo fue la mujer. Génesis 1, 26 al 27 implica que el proceso a través del cual Dios creó al hombre fue diferente del proceso a través del cual Dios hizo al hombre y a la mujer. Podemos pensar en la diferencia en esta manera. Dios creó al hombre, pero él hizo al hombre y a la mujer. La palabra hizo en el versículo 26 y la palabra creó en el versículo 27 son palabras diferentes. La palabra hizo viene de la palabra hebrea asá y significa formarlo de algo que ya existe. La palabra creó viene de la palabra hebrea bara y significa formarlo de la nada. Estos versículos dicen que Dios creó al hombre a su propia imagen, pero de Dios también, pero que Dios también hizo al hombre. Dios usó ambas palabras para referir cómo es que Él trajo al hombre a la existencia. De hecho, Él estaba diciendo, yo voy a hacerlo y voy a crearlo. Voy a crearlo de la nada y voy a formarlo de algo que ya existe. La forma en que el hombre vino a existir refleja esta idea. Dios creó al hombre desde su propio ser, en lugar de crearlo de cualquier otra cosa que existiera en el mundo físico. El hombre no fue creado de la materia, el hombre fue creado del Espíritu de Dios. Dios creó al hombre para que fuera un espíritu de la misma manera como él lo es. Por lo tanto, la parte del hombre que fue creada de la nada vino de Dios. Dios tan solo dio la palabra para traerlo a la existencia, de la misma manera en que él lo habló, en que él habló, sea la luz. Y hubo la luz, Génesis 1:3. Pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, él usó material del mundo físico que él ya había creado. Creación del hombre. Cuando Dios le dio al hombre espíritu dominio sobre la tierra física, él dio un cuerpo físico para que pudiera vivir y funcionar en el mundo y por tanto gobernarlo. Abro comillas. Entonces el hombre Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cierro comillas. Génesis 2:7. Dios formó una casa del polvo de la tierra. Esta casa fue el hombre. Entonces Dios hizo vivir al hombre espíritu dentro del hombre. Por tanto, parte del hombre fue creado del espíritu de Dios y parte del hombre fue hecho del polvo de la tierra. Dios tomó lo que él había creado, entre paréntesis, el hombre espíritu, y lo puso dentro de lo que él había hecho, entre paréntesis, el cuerpo del hombre. Entonces, él colocó al hombre en el jardín del Edén para que el hombre pudiera gobernar lo que Dios ya había creado, entre paréntesis, la tierra, por medio de lo que Dios había hecho, entre paréntesis, el hombre. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:8 y el verso 15 también. Creación de la mujer. En Génesis 2:7 al 17, vemos que primero únicamente el hombre espíritu en el hombre, entre paréntesis, el hombre como masculino, está gobernando en el jardín. Si Dios creó al hombre con el propósito de tener una relación de amor y entonces lo coloca en el varón para que él pueda tener dominio sobre el mundo, ¿qué es lo que motivó a Dios para hacer a la mujer? Cuando Dios colocó al hombre en el varón, Dios y el hombre todavía podían dar y recibir amor a través de sus espíritus. Sin embargo, dado que el hombre tenía ahora un cuerpo físico, él también necesitaba a alguien con quien compartir amor físico y humano. Este es un reflejo de la creación del hombre a la imagen de Dios. Dios es amor. El hombre vino del amor y es hecho de amor.
y el amor no puede vivir solo. Entre comillas. Y el Señor dijo Dios, no es bueno. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2:18. ¿Puedes tú sentir el espíritu en este versículo? Aunque el hombre dentro del varón tenía comunión con Dios, el varón necesitaba amor. Génesis 2:19 al 20 nos dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda, una ayuda que fuera idónea para él. El hombre varón tenía un problema. Dios le dijo, entre comillas, tú tienes a los animales, pero no son como tú. Los animales fueron creados para el regocijo del hombre, y aunque ellos no pueden dar algún consejo, algún consuelo, ellos nos pueden llenar verdaderamente la necesidad que una persona tiene de amor. Algunas personas saben que necesitan el amor de otros seres humanos, pero no tienen el valor suficiente para buscarlo. No tienen la capacidad para hacer a un lado su orgullo o sus temores, de tal manera que puedan arriesgarse a amar a otro ser humano. Por lo tanto, acuden a los animales en busca de compañía. Tú puedes ver que un perro no puede contestarte y tampoco puede decirte acerca de tus errores. Un gato no puede indicarte tus debilidades. Por eso es que algunas personas prefieren amar a los perros y a los gatos en lugar de amar a otras personas. Pero los animales no tienen la misma esencia como los seres humanos y por lo tanto su amor no llena ni complementa. Dios presentó cada animal al hombre, pero ninguno era adecuado para él. No había ninguno con quien él pudiera relacionar y ninguno que pudiera ayudarle en su dominio sobre la tierra. Así que Dios dijo, entre comillas, no es bueno que el hombre esté solo en un solo cuerpo. El amor no puede vivir solo. Es imposible para el amor el hecho de amar en soledad. Así que Dios creó a la mujer, el hombre, mujer. El primer principio que debemos notar con relación a la mujer es que ella fue creada como resultado de algo muy hermoso. La mujer vino por causa del amor. Fue el amor lo que causó su existencia. El primer propósito de la mujer fue ser amada por el hombre, así como el mayor propósito de Dios para crear al hombre espíritu fue para darle amor a él. El hecho de tener dominio fue secundario. ¿Cuál fue el método que Dios usó para crear a la mujer? Dice la Biblia. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:21 al 22. La creación de Dios de la mujer es fascinante porque paraleliza exactamente su creación del hombre. De la misma manera como Dios sacó al hombre de sí mismo y lo creó como un ser espiritual, Él sacó a la mujer del hombre y la hizo un ser físico. Dios, quien es amor, necesita a alguien a quien darle su amor y por lo tanto Él creó al hombre de sí mismo. De manera similar, el hombre necesitaba a alguien a quien darle su amor y por lo tanto Dios creó a la mujer del cuerpo del propio hombre. Este paralelismo es en la creación ilustra la singularidad y el amor mutuo que Dios y el hombre tenían y para lo que el hombre y la mujer fueron creados para tener. La palabra costilla, entre comillas, en Génesis 2:22 es la palabra hebrea sela. Empieza con una T. T-S-E-L-A. No necesariamente significa costilla como estamos acostumbrados a usar esa palabra. Puede significar, entre comillas, lado o cámara. De cualquier manera, la escritura nos está diciendo que Dios sacó a la mujer de una parte del hombre. ¿Por qué? Es porque el receptor tiene que ser exactamente igual que el dador. De la misma manera que el hombre necesitaba ser espíritu para poder recibir amor,
el amor de Dios, y para poder tener una relación con Él, la mujer necesita de la misma esencia que el hombre para poder recibir amor de parte del hombre y para poder tener una relación con Él. Por esta razón es que Dios no tomó del polvo de la tierra para formar otra casa cuando Él formó a la mujer. Si Él hubiera hecho eso, ella no hubiera sido el duplicado exacto del hombre. Ella no hubiera sido hecha de la misma esencia del hombre para ser una réplica exacta, de la misma manera en que la humanidad fue hecha de la esencia de Dios. Así que Dios tomó exactamente lo que Él necesitaba del hombre para formar una réplica exacta y Él creó a la mujer. Ahora, aunque los hombres y las mujeres son de una misma esencia, y aunque la mujer es réplica del hombre, Dios los formó a ambos usando métodos diferentes. La Biblia dice que el hombre fue formado, entre comillas, del polvo de la tierra. Génesis 2:7 entre paréntesis. La palabra hebrea para formar es yatzar, la cual significa moldear, de la misma manera como un alfarero moldea el barro. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, entre comillas, hizo a la mujer, entre paréntesis, Génesis 2:22. La palabra hebrea para hacer es baná, termina en H, la cual significa edificar, entre comillas, o construir, entre comillas. Cuando Pablo dijo en la primera de Corintios 11:8, entre comillas, el hombre no vino de la mujer, sino la mujer vino del hombre, él se estaba refiriendo a este pasaje en Génesis. Dios tomó a la mujer del hombre y la construyó. Esto es como yo lo veo. Él la hizo por medio de multiplicar células que él había tomado del hombre, lo cual es similar a lo que sucede en el vientre después de que un óvulo fecundado ha sido implantado en el mismo. Las células empiezan a multiplicarse y comienza a ser construido un nuevo ser humano. Así existió esta maravillosa estructuración de la creación de la mujer. Cuando Dios había terminado de hacerla, ella era exactamente como el hombre. Ella era completamente a la semejanza de él, de tal manera que cuando Dios la presentó ante el hombre, las primeras palabras del hombre fueron, entre comillas, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Génesis 2:23. Las palabras del hombre no solo son hermosas, sino que también son instructivas. Algo que es construido tiene los mismos componentes como el material del que fue hecho o del que fue tomado. Por lo tanto, Dios construyó a la mujer de una parte que él tomó del hombre para que ellos pudieran ser exactamente de la misma substancia. Un complemento perfecto. El hombre-mujer es el complemento perfecto para el hombre-varón. Ella es hombre porque vino del hombre y tiene espíritu. Su casa física también es como la del hombre. Ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. Ella es igual que el hombre y por eso es que ella puede dar y recibir amor y tener una relación con él. Una creación distinta. Debido a que la mujer vino del hombre, el hombre es esencialmente el dador y la mujer es esencialmente la receptora. Por lo tanto, Dios confeccionó a la mujer para ser la receptora. Si tú ves la manera en que el cuerpo de la mujer está hecho, ella es una receptora desde la A hasta la Z. Esto es parte del propósito para el cual ella fue creada. Su recepción complementa el dar del hombre. La mujer es como el hombre porque el receptor tiene que ser exactamente como el dador. Sin embargo, para que la mujer pueda ser receptora, ella también tiene que ser diferente del hombre. Aunque la mujer fue tomada del hombre y fue construida como él, ella es una creación diferente. Esto se deja ver en su diferencia física del hombre y en el hecho de que ella es capaz de parir niños. Tú puedes decir que una mujer es, entre comillas, un hombre con vientre. Ella es un hombre con un vientre. Aún así, ella es igual que el varón, pero ella tiene ciertas diferencias. Estas diferencias son complementarias en naturaleza y fueron diseñadas para que el varón y la mujer puedan llenar las necesidades físicas y emocionales del uno y del otro, mientras que espiritualmente se nutren de Dios y de su amor y de esa manera juntos ellos puedan cumplir su mandato de gobernar el mundo.
diferentes por diseño. Los hombres y las mujeres fueron creados ambos de manera similar y diferente a fin de cumplir los propósitos de Dios. ¿Recuerdas los dos principios principales del propósito? Primero, el propósito de algo determina su naturaleza, entre paréntesis, o diseño. Segundo, la naturaleza de algo determina sus necesidades. Los hombres y las mujeres fueron creados con diseños complementarios que reflejan sus funciones individuales en los grandes propósitos para los cuales fueron creados. En el siguiente capítulo vamos a ver las implicaciones de sus funciones complementarias y vamos a descubrir qué fue lo que puso su perfecta simetría fuera de equilibrio. Así que este fue el capítulo número 3. Vamos a estar compartiendo el siguiente capítulo la otra semana, así que te invito a que te conectes nuevamente. Dios te bendiga, que tengas una muy buena tarde.